Empecemos. Gracias, Iñaki, Begoña. ¿Se oye bien? Por haberme invitado. Voy a intentar resumir, porque esto, si no, yo creo que me dais pena. Estamos aquí, la hora que es un sábado por la tarde, esto es agotador. Pero, en fin, vamos a intentar resumir. Lo único que quiero un poco es poner, abrir un poco nuestra forma de pensar con respecto a lo que es el dolor crónico. Creo que casi todos sabéis que me dedico al paciente complejo, a la mujer con dolor crónico en particular. Y bueno, nada. ¿Qué es dolor pélvico crónico? Pues todo el mundo ya lo sabe. Dolor crónico que se percibe en la pelvis, que además se asocia a consecuencias cognitivas, conductuales, emocionales negativas y síntomas que sugieren una disfunción del sistema urinario o del sistema sexual, intestinal o ginecológico. Claro, hay un problema. O sea, yo estoy hablando ahora de la mujer con dolor pélvico crónico, no estoy hablando de la mujer que tiene una dismenorrea ocasional, no, estoy hablando de la mujer con un dolor pélvico severo. Entonces, ¿cuál es el problema? Primero, el problema fundamental son los sesgos profesionales, porque estas mujeres van a ser atendidas por ginecólogos porque tienen molestias ginecológicas, por urólogos porque tienen disuria, nocturia, muchas tienen molestias coloproctológicas, dolor anal, muchas tienen dolor abdominal, sensación de distensión abdominal y frecuentemente muchas refieren dolor musculoesquelético, cocciodinia, etc. Además, es que la mayoría de mujeres con dolor pélvico crónico, el dolor no se localiza solo en la pelvis, sino que refieren dolor pues, en zonas que no son neuroanatómicamente plausibles y que no están justificadas por una patología en ninguno de esos sistemas. Dolor en las nalgas, etc. O sea, esto es un mapa de tantísimas mujeres que podemos ver, ¿no? Y además es que el dolor crónico, el dolor pélvico crónico es un dolor complejo. ¿Eso qué significa? Que va asociado a pensamientos catastrofistas, miedo, dolor por anticipación, muy baja autoeficacia, deseo sexual disminuido, ansiedad, depresión, conductas de miedo, evitación, etc. Y lo que yo siempre digo, y es que el dolor pélvico no es un dolor de muelas, no es un dolor de muelas, sino que tiene una trascendencia en la vida de la mujer muy importante, en su vida sexual, su vida familiar y, evidentemente, en su vida laboral. Pero para entender el dolor pélvico crónico, como para entender cualquier dolor crónico, hay que entender que los aspectos psicosociales son absolutamente cruciales en su desarrollo. Muchas mujeres, y de esto dentro de poco publicaremos un estudio con más de 200 mujeres, muchas mujeres refieren experiencias adversas en infancia, en maltrato, abusos sexuales en nuestro estudio, aunque no hemos analizado finalmente todos los datos. Tenemos, de lo que os voy a contar es sobre más de 100 mujeres en población española. Más del 12% de las mujeres con dolor pélvico crónico habían sufrido violación o abuso en la infancia. O sea que, de hecho, hay autores que afirman que la asociación con abusos sexuales o maltrato es tan consistente que puede sugerir una relación causal. Cuidado, doy un aviso. En modo alguno significa que toda mujer que haya sufrido abusos vaya a desarrollar dolor pélvico. La capacidad de resiliencia humana es brutal, pero sí que se sabe que aquellas que tras experiencias de maltrato o abuso desarrollan un síndrome de estrés postraumático, ciertamente tienen muchas posibilidades de desarrollar un dolor pélvico crónico. Bueno, y lo importante, y que voy a intentar enfatizar, en muchos casos no puede ser explicado por ninguna patología. ¿Y cuál es el problema? El problema en nuestro ámbito, el problema en el ámbito del ginecólogo, del urólogo, del coloproctólogo, es que todavía siguen buscando la causa del dolor. Intentan encontrar el tejido dañado, la pieza que está mal puesta y que justificaría el dolor del paciente. ¿Y cuál es el problema? Pues eso, que se piensa que todo dolor tiene que ver con una lesión y no se ofrecen más que soluciones mecanicistas. Claro, lo primero que hay que recordar es que nocicepción no es en absoluto dolor. Todos nosotros estamos sometidos a una nocicepción continuada y, sin embargo, ocasionalmente o en pocos momentos sufrimos dolor. ¿Cuál es el problema?
pues que ha habido una eclosión de procedimientos terapéuticos, todos los que queráis, de máquinas, aparatitos, técnicas. Todavía están de moda muchas cosas que podríamos empezar ya a eliminar. ¿Por qué? Porque es que, como intentaré demostraros, hay muy poca relación entre daño en el tejido y dolor pélvico crónico. Y después, además, el problema de la medicina es que cada vez inventa más cosas. Por ejemplo, en el 2014 se fundó una sociedad de neuropelveología, ¿no? Y todo dolor pélvico en la mujer se puede tratar simplemente con un estimulador de unas raíces sacras y con una técnica especial de la laparoscopia. ¿Qué esconde esa nueva sociedad científica? Bueno, pues lo que hace este señor. O sea, lo que hace este señor, que vende un producto que es un estimulador que se llama Lion, etc. Además, sabemos que las técnicas invasivas que se utilizan tienen poquísima eficacia. Poquísima eficacia. Las mujeres que yo veo han sufrido múltiples tratamientos con punciones, infiltraciones, radiofrecuencias, sin ningún resultado. Claro, además, como ya señalaban Jacobson y Mariano, la iatrogenia en el ámbito del dolor realmente es un serio problema y, como ellos dicen, el profesional que solo aporta soluciones biomédicas coquetea de manera inadvertida con ser una parte sustancial del problema. Entonces, esto es ya un aviso. ¿Y cuál es lo que vemos en estas mujeres? Que inician un peregrinaje terapéutico, un camino de perdición, van a múltiples profesionales, médicos, fisioterapeutas, etcétera. Cada uno les da su explicación, son sometidas a exploraciones innecesarias y a tratamientos absolutamente inefectivos. Y claro, y ahí se entra en un camino de perdición, en un círculo perverso, pensamientos catastrofistas, información amenazante. El doctor Wiki es terrible, el doctor Google peor, todo lo que les dicen, el dolor crónico, en fin, se empiezan a sufrir exploraciones, tratamientos, cada vez emociones negativas, más miedo al dolor, más depresión, y acaban en un círculo que les lleva a la autoexclusión social, a la discapacidad y a un deterioro físico considerable. Bueno, buenas noticias. Primera buena noticia. Hay cambios, se están produciendo cambios en la taxonomía, los nombres son muy importantes. En una reunión de distintas sociedades de dolor, como la IAS, la Europea de Dolor, la de Continencia, o la de Estudio de la Enfermedad Vulvovaginal, se llegó a una conclusión, y es eliminar términos patoanatómicos cuando no se evidencie ninguna patología. Eso en la práctica quiere decir, y esto es muy importante para mí como profesional, me imagino importante para vosotros si tratáis a mujeres con dolor pélvico, y es que hay que diferenciar claramente un dolor pélvico asociado a una enfermedad específica que se debe tratar, por el que se la sepa tratar, de un síndrome de dolor pélvico crónico en el que no hay ninguna patología que justifique el dolor y además que justifica o que explica esa situación tan negativa, cognitiva, emocional, sexual de la paciente. Ejemplo, también hubo una reunión en el 2015 entre la Internacional del Dolor Pélvico Crónico, la Internacional de la Salud Sexual de la Mujer y de la Enfermedad Vulvovaginal, y que se dijo hay que diferenciar claramente lo que es un dolor vulvar secundario a un trastorno específico, que puede ser una infección, una situación inflamatoria, neoplásica, neurológica, lo que queráis, de lo que es la vulvodinia. Y la vulvodinia es dolor sin daño, dolor sin lesión. Y ahí, bueno, después se clasifica, como sabéis, en localizada, generalizada, provocada, etc. Este artículo, yo me acuerdo cuando salió, fue en el 2014, rápidamente se lo envié a varios ginecólogos y dije, por fin hay un grupo de ginecólogos que ya utiliza el término de Wolf de dolor disfuncional. Entonces, referido a la vulvodinia, ¿no? Fijaros la definición, dolor maladaptativo que aparece en ausencia de inflamación del tejido, en ausencia de daño neural, inducido por la exposición a un precipitante físico o psicológico, en presencia de una predisposición individual, a veces, otras veces no, para producir o mantener una sensibilización central, que ese es el problema.
De hecho, yo creo que sabréis que recientemente se ha bautizado, se ha creado un tercer descriptor. Teníamos dos descriptores de dolor, dolor nociceptivo, dolor neuropático, pero claro, es que muchos pacientes con dolor crónico o dolor agudo no tienen ninguna lesión del tejido periférico ni ninguna lesión del sistema nervioso central o periférico. Por tanto, había que crear un nuevo descriptor. No estoy muy de acuerdo con el término, pero en fin. Pero fijaros que dolor nociplástico se refiere a ese dolor sin evidencia de daño tisular, sin evidencia de lesión del sistema somatosensorial. Por lo tanto, ya tenemos un tercer descriptor para esos pacientes que tienen dolor sin daño. Bueno, como a mí no me gusta el término dolor nociplástico, y no voy a explicar ahora por qué, a mí cuando veo un paciente, lo primero es saber si tiene un dolor nociceptivo y, por tanto, habrá que hacer un tratamiento sobre el tejido correspondiente, si existe un dolor inflamatorio, si hay un dolor neuropático, periférico central, o si es un dolor sin daño, y a eso yo le llamo dolor complejo. ¿Cómo se puede entender el dolor pélvico crónico? Bueno, vamos a ver. La explosión en el mundo del dolor en estos últimos años ha sido brutal. Tenemos un mejor conocimiento de la neurobiología del dolor. En los años 90 irrumpió la neuroimagen funcional y, evidentemente, es la instauración del modelo biopsicosocial, que, en fin, tendríamos que discutir a ver qué se entiende por modelo biopsicosocial. Que toda esa revolución en el mundo del dolor que se ha producido, y se ha producido en estos 20 últimos años, sobre todo, que nos viene a decir, bueno, lo que debería ser sabido por todos, que una cosa es la nocicepción y otra cosa es el dolor, que puede haber mucho dolor sin necesidad de ninguna fuente nociceptiva. Que además, como dice Wolff, el dolor puede ser una alucinación y que el dolor puede modificar el funcionamiento y cambiar el sistema nociceptivo. Fijaros que Wolff, cuando habla de dolor disfuncional, habla de una sensación, dolor, con la misma calidad que la evocada por un estímulo nociceptivo real, pero que se produce en ausencia de estímulo nociceptivo. Por lo tanto, muchos de nuestros pacientes tienen una alucinación perceptiva, tienen un dolor real, pero no existe ninguna lesión. La investigación que nos da cuenta también que además el dolor crónico se acompaña de cambios plásticos cerebrales. Voy a poner 3 diapositivas solo. Un aumento del procesamiento central, por ejemplo, en mujeres con vulvodynia, cambios en la conectividad funcional, y eso es una cosa que estamos haciendo nosotros ahora, y, bueno, que está hecha ya y está a punto de salir también en mujeres con vulvodynia, e incluso cambios estructurales en densidad de sustancia gris. Bueno, y como resumen de lo que he dicho, la evidencia demuestra que en el dolor pélvico crónico, aunque se perciba como una condición periférica, duele en la pelvis, se asocia, de hecho, con cambios cerebrales significativos. Bueno, ¿cómo se explica el dolor sin daño? Pues por mecanismos de memoria. El dolor no es más que una memoria. El primero que empezó a hablar de que el dolor crónico era memoria fue ya Melzack en el año 90, cuando empezó a plantear que el dolor, la causa o lo que explica el dolor de miembro fantasma no puede ser la desaferentación, que es lo que se pensaba antes. Te cortas el brazo, tienes unos neuromas que están disparando continuamente y estás desprovisto de la capacidad de modular a la actividad de tus aferentes nociceptivos con estímulos no nociceptivos. Bueno, eso no se puede explicar. ¿Por qué? Porque los pacientes con miembro fantasma tienen sensaciones absolutamente vívidas. Yo tengo un paciente amputado del brazo que él siente perfectamente el manillar de la moto. O sea que eso no puede ser explicado. Entonces él empezó a hablar de que existían memorias somatosensoriales, auténticas memorias somatosensoriales que podrían explicar el dolor crónico. Y además, bueno, os cuento, si queréis brevemente, este estudio, en otros, como os lo he contado, de cómo realmente el dolor crónico puede ser simplemente una memoria somatosensorial almacenada. Cuenta 2 casos de pacientes que se despertaron durante la anestesia. Os cuento solamente un caso. Era una mujer que se hacía una ligadura de trompas, se despertó, notó perfectamente cómo la intubaban, estuvo sufriendo dolor toda la cirugía, no podía señalar, porque claro, le habían pinchado curarizantes y no se podía mover, que estaba pasando mucho dolor. Le dieron de alta, el dolor
no tuvo dolor postoperatorio significativo. Sin embargo, al cabo de unos meses va a hacerse una revisión al hospital, entra en el ascensor, entra acto seguido una enfermera vestida de pijama azul, la mujer ve a la enfermera y cae al suelo con un dolor severo, el mismo que sufrió mientras le estaban intubando. Ella no sabía que en quirófano, después se enteró, los médicos, los cirujanos iban con pijama azul. A partir de entonces, cada vez que veía algo o alguien con color azul, experimentaba el mismo dolor. Bueno, por tanto, las memorias somatosensoriales, como dice Meltzer, no son meras imágenes, recuerdo, no es una cosa que si usted recuerda, no. Son experiencias, pueden evocar experiencias directas de dolor. Y bueno, ¿por qué es tan importante estudiar los mecanismos de la memoria en el dolor? Bueno, porque hoy en día sabemos que los mecanismos de la sensibilización central, los mecanismos moleculares neurofisiológicos, son idénticos o en algunos casos muy similares a los mecanismos de potenciación a largo plazo que explican la memoria en el hipocampo, a nuestras memorias declarativas. Y así lo afirma Apkarian en un estudio de revisión. Apkarian es uno de los números 1 en neurociencia, en neuroimagen y dolor. El dolor crónico no es más que la persistencia de una memoria de dolor o la incapacidad de extinguir una memoria del dolor que fue iniciada por una lesión. ¿Y por qué nuestros pacientes generan una memoria de dolor? Pues muchas razones. Porque han padecido un dolor severo. Estoy apuntando todo el rato con el esto y no hay. Pero en fin, ese es el vicio. Es decir, lo primero que hay que hacer es tratar adecuadamente el dolor agudo. Es la mejor forma de evitar el dolor crónico. Un dolor prolongado, dolor con alto impacto emocional o un dolor que no se le explica, que no entiende, que no se lo explican bien los médicos, o dolor asociado a un contexto específico y, evidentemente, el significado, la atribución que el paciente da a su dolor. Y bueno, estos son el problema de la mala educación, que a lo mejor los profesionales de la salud somos los primeros responsables de esa mala educación del paciente, porque esas son cosas que los pacientes dicen. Me han dicho que se me ha comprimido un nervio, el pudendo, tengo un espasmo en los músculos, los tengo todos contracturados, los tengo todo durísimo, me lo han dicho, la culpa es mi mala postura, no, es la alimentación, y empiezan a decirte, ya no pienso más en el sexo, no sirvo como mujer, ya no puedo trabajar, hay mujeres, me he enterado que acaban muy mal, me tendrán que operar el nervio, me han dicho que esto no se cura, en fin. Claro, y es que nosotros podemos ser los principales responsables del dolor crónico. ¿Cuándo? Pues cuando no sabemos lo que es el dolor crónico, cuando seguimos contemplando el dolor crónico como el dolor agudo. Pues es un dolor, hay algo que está perpetuando el dolor del paciente y no sabemos lo que es el dolor crónico. Cuando se da información catastrofista al paciente, cuando solo se ofrecen propuestas terapéuticas, intervencionistas, pasivas. Somos o podemos ser los primeros responsables en el desarrollo de conductas de dolor y de cronificación del dolor. No vamos a hablar aquí, no voy a hablar de la bicicleta, y de lo malísima que es la bicicleta en el dolor pélvico, en fin, y muchísimas cosas que se dicen, y la humedad, y en fin. Claro, y tenemos que hacer una reflexión ética. Hay que hacer una reflexión ética. Me acuerdo de una compañera mía que cogió un mosqueo porque con una mujer con dolor pélvico, le dijo, bueno, vete a ver a mi compañera de facultad que se sabe de dolor pélvico. Y esa chiquita, la experta en dolor pélvico o en suelo pélvico, le dijo a la mujer, es que el suelo pélvico de la mujer no está hecho para correr. O sea, dijera, ¿qué mensajes están dando? O sea, algo terrible, ¿no? Entonces tenemos, y reflexión ética también, porque a muchas mujeres, creo que todos lo conocéis, aquí en Madrid hay conocidos médicos y conocidos fisioterapeutas y demás, que a la mujer le dicen, no se preocupe, esto es crónico, vamos a intentar aliviarla, pero usted va a tener que venir aquí todas las semanas porque les tenemos que hacer tenemos que pinchar unas cositas durante 2 años. Tenemos que hacer una reflexión ética de lo que se está haciendo por ahí. Bueno, ¿cómo se explica la memoria del dolor? Pues tiene que ver con la conciencia, eso ya lo dijo John Loeser. La percepción es una propiedad emergente de la conciencia, que no se produce automáticamente con un estímulo. Solo percibimos
a aquellos estímulos que son nuevos o que son relevantes. Y de hecho, hoy en día toda la investigación en dolor crónico y dolor y consciencia utiliza pues, el teorema de Bayes. Lo que percibimos no es lo que realmente sucede en el cuerpo, sino la mejor estimación que hace nuestro cerebro, refinado continuamente por la evidencia sensorial entrante en ese momento. Y que además la percepción es modulada cognitivamente, lo cual no significa que esa modulación cognitiva sea consciente siempre. Entonces, el dolor o la generación de inferencias predictivas dolorosas tiene que ver por el input periférico, ¿no? La información somatosensorial del momento o del contexto en el que ocurra, y sobre todo determinada por la hipótesis top-down, o sea, la hipótesis que el cerebro tiene, que puede ser estoy enferma o estoy sana, tengo algo o no tengo nada. ¿Eso qué quiere decir? Que variaciones significativas en el input, porque tienes una lesión o tienes una enfermedad aguda o un pequeño cambio en el input o cambios en el contexto y sobre todo el significado que el paciente dé o que la mujer dé a su experiencia del dolor, la atribución de debo tener algo, etcétera, la percepción de amenaza, la ansiedad, el miedo, el catastrofismo o esa memoria somatosensorial puede hacer que de momento una mínimo input se transforme en un dolor severo e intratable. ¿Y cómo determina la inferencia o cómo infiere nuestro cerebro si estamos sanos o enfermos? Pues basándose en la información somatosensorial, que es continuamente cambiante, en la representación de nuestro cuerpo en el cerebro, que sufre modificaciones, está siempre cambiando a lo largo de la vida y que se modifica con el dolor, etcétera. A la situación emocional, no solamente emociones secundarias, ansiedad y depresión, sino el carácter aversivo de la experiencia, la activación neurofisiológica que se experimenta en el momento, las experiencias previas, el contexto en el que ocurra y, evidentemente, la interpretación, atribución que el paciente da a su experiencia. Y hay que recordar que todo dolor remite a un significado y el dolor no es más que la mejor respuesta frente a la inferencia de que estoy frente a una amenaza, de que mi cuerpo está amenazado. Y todo lo que he contado tiene implicaciones terapéuticas y voy a acabar ya. Y es que podemos dialogar con la consciencia, el paciente puede dialogar con su consciencia sobre si sus inferencias sobre su estado de salud de enfermedad son realmente fiables. ¿Y cómo se dialoga con el cerebro? ¿Cómo el paciente dialoga con el cerebro? Pues si le aportamos argumentos coherentes de que no está enferma, de que tiene mucho dolor, pero de que no hay ninguna lesión. Y además de que el cerebro puede cambiar y puede dejar de producir dolor. ¿Y qué hacemos en la clínica? Pues lo primero, evaluar el dolor, la sensibilidad, la función sexual, creencias, emociones, conductas, su situación personal y, evidentemente, si realmente el paciente tiene un dolor sin daño. Mapeamos el dolor, utilizamos test sensoriales cuantitativos y, finalmente, el abordaje son tres patas, ¿no? El abordaje cognitivo es absolutamente fundamental. A nuestros pacientes yo les doy clases de dolor, literal, clases de dolor. El cambios en la función, si hay una intolerancia, movimiento, postura, alodinia, al tacto, etcétera, y el manejo de esos fenómenos de sensibilización central. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ayudar al cerebro de esa mujer a crear nuevas hipótesis perceptivas libres del dolor. Se puede hacer de muchas maneras, hay muchas estrategias. Las principales, ¿cuáles serían? Pues utilizando la habituación, disminuyendo la saliencia del estímulo, con entrenamiento de extinción, exposición gradual, exposición in vivo, pero todo esto no sirve de nada si no cambiamos el significado que la mujer da a su experiencia del dolor. El mensaje fundamental: el dolor no significa daño. El dolor está en tu cerebro y el cerebro puede olvidar el dolor. Y puede cambiar. Y además lo hace muy rápido. Y como conclusión, es imprescindible diferenciar entre dolor perineal secundario a una enfermedad de dolor complejo. ¿Por qué? Porque en un dolor secundario a una enfermedad habrá que tratar la enfermedad,
pero en un dolor complejo ya no hay enfermedad que tratar. El dolor pélvico crónico muchas veces es un dolor nociplástico complejo. Deben evitarse aproximaciones mecanicistas a un problema complejo, que además abarca muchas facetas vitales y personales del paciente. La educación en biología del dolor es, y realmente es, una estrategia potentísima en pacientes con dolor crónico, pero tenemos que ser educadores expertos. No significa, te doy una clasecita, léete este libro que me han dicho que está muy bien. La educación es inútil si no modifica las conductas de dolor del paciente, que hay que modificar, hay que trabajar esos fenómenos de dolor, hipersensibilidad alodínea, y hay que trabajar esa intolerancia a la actividad. Y ya, la diapositiva final, el avance en la comprensión y mejora del dolor se producirá cuando el foco de atención, en lugar de dirigirse exclusivamente a las lesiones, y ahí tenemos una tendencia demasiado organicista o mecanicista, empieza a dirigirse al paciente con dolor en toda su complejidad. Y eso significa un cambio. Esto es una revolución que se ha abierto, donde con una aproximación neurobiológica y psicosocial podemos suponer un cambio radical en el dolor del paciente. Esto es todo. Solamente invitaros a nuestro Congreso Internacional de Dolor. La SEFID existe. Ya son 10 años de nuestra sociedad de dolor. Vais a poder escuchar a gente que seguramente ya conocéis muchos, de altísimo prestigio a nivel internacional. No están todos los que van a estar, están todos los ponentes que van a ir porque no nos han cabido en la diapo. Y se va a hablar mucho de dolor crónico, de conciencia y dolor, de estrategias de cómo manejar el dolor del paciente. Y muchas gracias.